Las religiones de China. Bienvenidos a este video en el cual conoceremos un poco sobre las diversas religiones de China. Exploraremos las principales corrientes, el Yin-Yang, el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Estas filosofías han moldeado la cultura y la sociedad china durante milenios y continúan influyendo en el mundo actual. La teoría del Yin-Yang no solo describe cómo funciona el universo, sino cómo las fuerzas opuestas pueden existir en equilibrio y transformarse mutuamente. Puede traducirse como el esquema de lo manifestado, un principio que rige el flujo de la existencia misma y representa dos cualidades universales que están presentes en todo lo que existe, yin y yang. No son simplemente opuestas, sino que son dos fuerzas interdependientes que se necesitan para existir. Hay 5 principios fundamentales que guían la teoría de yin-yang. El primero, la infinitud, define que yin y yang son infinitos, no tienen principio ni fin y siempre están cambiando. El segundo, la oposición. Yin y yang son opuestos pero no son enemigos, se complementan entre sí mismos, se equilibran y permiten el flujo del universo. La tercera es la interdependencia. Yin no puede existir sin el yang y viceversa. Crecimiento y decrecimiento. El cambio es constante, todo lo que crece debe crecer y todo lo que decrece puede crecer eventualmente. Y la intertransformación. El yin puede transformarse en yang y el yang en yin. El cambio nunca es fijo, puesto que siempre está en flujo. Estos 5 principios se organizan en 3 pares dinámicos. La oposición y la interdependencia mencionan que las cualidades de yin y yang se implican mutuamente. Cuando se menciona una, necesariamente se entrelaza la otra. Este par refleja cómo todo emerge de la relación entre las partes y cómo las contradicciones son esenciales para el desarrollo. En el crecimiento y el decrecimiento se define que el cambio es continuo. Cuando algo crece refuerza su presencia y cuando decrece pierde su fuerza. Esta expresión representa el flujo cuantitativo de la naturaleza. La intertransformación. El cambio es constante pero no siempre es lineal. Yin se transforma a yang y yang en yin. Es un proceso cualitativo que da lugar a nuevos fenómenos. Los desequilibrios energéticos pueden manifestarse de diversas formas, como un exceso o deficiencia de una de las fuerzas. Estos desequilibrios pueden manifestarse en la salud, el entorno e incluso en las relaciones. La clave está en restaurar la armonía entre las fuerzas opuestas. La teoría del Yin-Yang pone énfasis en la mutación, en el constante proceso de transformación. El mundo es un ciclo infinito de cambios donde lo que hoy es, mañana puede ser algo diferente. La esencia de este cambio está en la transformación continua de Yin en Yang y Yang en Yin. Finalmente, la teoría de Yin-Yang nos recuerda que el universo está lleno de contradicciones y opuestos, pero que son necesarias para mantener el equilibrio. El taoísmo de Lao Tzu nos enseña que todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es parte de un flujo continuo de transformación. Ahora hablaremos sobre el confucianismo, una doctrina que contribuyó a la formación de la identidad china y dejó un legado que perdura hasta hoy. Tiene su origen en las enseñanzas de Kung Fu Tzu, más conocido como Confucio, quien vivió en China durante el periodo de los reinos combatientes. Aunque se le considera uno de los grandes pensadores de la historia, él no inventó una nueva filosofía, sino que recopiló y reinterpretó los antiguos textos clásicos chinos con un enfoque ético y social. Confucio creía que la sociedad debía basarse en el respeto, el orden y la virtud. Sus enseñanzas transmitidas a través de sus discípulos buscan la creación de una sociedad armoniosa mediante la moralidad y el cumplimiento de los deberes sociales. Uno de los pilares fundamentales del confucianismo es la piedad filial, que subraya el respeto profundo hacia los padres y los antepasados. Esta idea no solo se limita a la familia, sino que se extiende a la sociedad. A través de la rectificación de los nombres, Confucio sostenía que las personas debían vivir de acuerdo a sus roles, para asegurar la armonía social. Cada individuo debía actuar con virtud para contribuir al bienestar común. El confucianismo no solo tiene un componente moral, sino que también influyó profundamente en la estructura política de China durante la dinastía Han, en donde fue adoptado como la ideología oficial de Estado. Mediante un sistema de exámenes, los funcionarios públicos debían demostrar su conocimiento del mismo. Este sistema permitió que el confucianismo se consolidara como la base de la burocracia china. El confucianismo es una doctrina racionalista centrada en la mejora del ser humano en su vida cotidiana sin enfocarse en lo sobrenatural. Confucio enseñó que las personas pueden transformar su destino mediante el esfuerzo, el aprendizaje y la práctica de la virtud. El concepto de Ming o mandato celestial refleja que aunque el destino está regido por fuerzas naturales, el ser humano puede mejorar su vida comprendiendo y respetando estos principios. Esta doctrina promueve un orden social jerárquico basado en las relaciones familiares, la lealtad y la justicia, esenciales para mantener la armonía social. En este sistema, los jóvenes deben respetar a los mayores y los gobernantes deben gobernar con benevolencia. Los rituales conocidos como Li no solo tenían un carácter religioso, sino que también aseguraban el orden y la disciplina en la vida social, política y familiar. Aunque el confucianismo fue la base cultural de China durante siglos, en el siglo XX atravesó una transformación durante los movimientos revolucionarios.
Sin embargo, sus principios fundamentales como el respeto a los mayores, el énfasis en la educación y la mejora personal siguen siendo relevantes en la sociedad moderna. Su enfoque en la moralidad, el orden social y la reflexión personal permite al confucianismo continuar guiando a generaciones y definiendo la relación entre el individuo y la sociedad, consolidándose como una doctrina eterna. Para continuar hablando sobre religiones chinas, ahora le daremos paso al taoísmo, una de las filosofías más antiguas y profundamente influentes de China. El taoísmo no es solo una religión, sino una filosofía que busca la armonía con el Tao, un concepto que se traduce como el camino o la vía. Según el pensador taoísta Lao Tse, el Tao es una fuerza universal que fluye a través de todas las cosas, guiando a la humanidad hacia la simplicidad y la paz interior. Dos figuras fundamentales en el taoísmo son Lao Tse y Chuan Tse. Lao Tse enseñó que para vivir en armonía debemos seguir el flujo natural de las cosas, mientras que Chuan Tse expande estas ideas explorando la libertad y la espontaneidad de la vida. El taoísmo promueve la espontaneidad, la libertad y la conexión con la naturaleza. Esta filosofía busca la sencillez y la autenticidad, rechazando las estructuras rígidas y las convenciones sociales. El taoísmo también está vinculado con la búsqueda de la inmortalidad, a través de prácticas como la meditación, el tai chi y la alquimia interna. Los taoístas buscan trascender lo físico y alcanzar un estado de perfección espiritual. El taoísmo no se trata solo de rituales o creencias, sino de un modo de vida. En sus principios, el taoísmo enseña a vivir con humildad, a buscar la paz interior y a respetar el flujo natural de la vida. Nos invita a liberarnos del materialismo y de las preocupaciones innecesarias. El taoísmo ha influido profundamente en la cultura china. Su filosofía se refleja en la poesía, la pintura y la arquitectura que valoran la simplicidad y la conexión con la naturaleza. El Tao es el camino que todos podemos seguir si aprendemos a escuchar, a fluir con la vida y a abrazar la armonía del universo. Para finalizar el video hablaremos sobre el budismo chino, introducido en China desde la India alrededor del siglo I después de Cristo. El budismo comenzó a mezclarse con las creencias y prácticas chinas adoptando una forma única que resonó con la cultura local. Principios fundamentales del budismo chino. El camino del medio. El budismo enseña que la liberación del sufrimiento se alcanza siguiendo el camino del medio. El sufrimiento. La visión budista sobre el sufrimiento y su origen es clave. Según esta enseñanza, todo en la vida es transitorio y el sufrimiento surge del deseo. La interconexión de todos los seres, similar a la visión taoísta de unidad con el Tao. El budismo chino enfatiza la interconexión de todos los seres y el ciclo de vida, muerte y renacimiento, que es un proceso continuo en el que el karma juega un papel fundamental. La importancia de la meditación y la sabiduría. En el budismo chino, la meditación es esencial para alcanzar la iluminación. Ahora hablaremos de la influencia en la sociedad china, la moralidad budista. Aunque el budismo fue inicialmente una enseñanza personal, con el tiempo se integró en la sociedad china promoviendo valores como la compasión, la humildad, el respeto por los ancestros y la dedicación a la práctica espiritual. El budismo y los valores chinos. El budismo chino se adaptó a la estructura familiar confuciana y la visión taoísta de la armonía con la naturaleza. Sincretismo religioso. A lo largo de los siglos, el budismo chino no solo coexistió con el confucianismo y el taoísmo, sino que también los absorbió, especialmente durante las dinastías Tang y Song, cuando se produjo un sincretismo de ideas y prácticas. Para finalizar el video se mencionarán algunas conclusiones sobre las religiones chinas. Cada una de estas tradiciones ofrece una visión única del universo, la moralidad y la relación del ser humano con el cosmos. El Yin-Yang enseña el equilibrio y la interdependencia de las fuerzas opuestas. El confucianismo enfatiza la moralidad. El taoísmo invita a vivir en armonía con la naturaleza y a seguir el flujo natural de la vida. El budismo promueve la liberación del sufrimiento a través del desapego, la meditación y la sabiduría. Gracias.